Hay dos, dos vertientes sobre esta cuestión. Hay una vertiente ética que podemos entender que, o moral, que podemos entender que como una aspiración social, el uso de animales cuando puede conllevar un sufrimiento de ese animal por ocio, por entretenimiento de un ser humano que no sea alimentación o la obtención de un producto tangible, sino lo que es puro y duro entretenimiento, no estaría justificado. Entonces, partiendo de esta base, la situación de los animales en los circos conlleva un sufrimiento por las propias circunstancias que tiene el circo. Es itinerancia, son animales que viven de forma continuada pues en camiones, y hoy estoy aquí, mañana está allá, etcétera, etcétera. Hay un entrenamiento que aplicado a ciertos animales puede ser agresivo. Hay una presencia de luces, de sonidos fuertes, de gente que causa estrés. Por lo tanto, el uso de animales en general en un circo es problemático bajo esta perspectiva, porque produce sufrimiento y porque el fin es el entretenimiento. Pero lo que ocurre es que no es lo mismo un animal doméstico, domesticado, como puede ser un caballo, puede ser un perro, pues lo que es un animal Sí. doméstico, no sé, incluso en algunos circos hay bóvidos cuya están más habituados a la presencia del ser humano y a convivir con el ser humano, y por lo tanto el estrés que les puede producir esa actuación en un circo es mucho menor que la de un animal salvaje. Y luego además, en el caso de un animal salvaje, además de la parte ética, se añaden otra serie de factores. Y es que los animales salvajes en los circos son un riesgo sanitario, porque no hay una legislación que garantice la inocuidad sanitaria de estos movimientos. Es un riesgo para la seguridad pública, porque son animales salvajes que tienen capacidad de hacer daño. Y luego no hay forma de garantizar la protección de esos animales. Así como con los domésticos sí tenemos legislaciones, tanto de sanidad animal como de seguridad, como de protección animal, en el caso de los animales salvajes no tenemos legislaciones para ninguno de estos campos. Con lo cual se están moviendo una absoluta libertad, tanto en condiciones sanitarias como en condiciones de protección animal, como en condiciones de seguridad, y entendemos que esto, no solo nosotros, sino que también el mundo científico, básicamente veterinario, ya se ha declarado diciendo que los aspectos sanitarios y de protección animal en un circo en itinerancia son imposibles de cumplir. Ahora mismo, en la situación en la que nos encontramos, ya ha habido una reconversión que el propio sector ha ido haciendo, porque también es cierto que la propia ciudadanía, la protección animal no la crean al final ni las ONGs ni los gobiernos, lo crea el entorno social, es el que va generando tendencias. Entonces, los circos con animales salvajes, la presencia de animales salvajes en circos ya había ido descendiendo porque iban teniendo cada vez menos éxito. Y en paralelo, los circos que realmente triunfaban eran aquellos que apostaban por espectáculo de luces, tipo de destrezas humanas, de payasos o trapecistas, es decir, otro tipo de enjuague. Como el Circo del Sol, Como el ¿no? Circo del Lo Sol, que de sería el más. extremo, pero digamos similares al Circo del Sol, son la inmensa mayoría, de hecho. Entonces, digamos que el propio sector empresarial ya ha hecho el cambio, ¿no? Por parte de los gobiernos, la acción que desde nuestro punto de vista se debe realizar es incentivar digamos, este cambio, incentivar que los animales salvajes dejen los circos, en vez de promocionarlo. Ya. Y eso, es decir, las soluciones drásticas de los cambios de un lunes para un martes no existen, pero sí que podemos ir tomando medidas para que paulatinamente todos aquellos animales que van desapareciendo de un circo no se vuelvan el circo no vuelva a comprar otro animal y tal. Es decir, que se produzca una reconversión. Y en esto las autoridades sí pueden mandar ciertos mensajes al sector diciendo, pues bueno, vamos a sacar una legislación prohibiendo los circos con animales que deje, como ha ocurrido en Cataluña. Tenéis Sí. 2 años de plazo, hay 2 años para ir reconvirtiéndose. O por parte de las entidades municipales, de los ayuntamientos, que es donde más se ha avanzado en ese sentido, que es con la declaración, denegando las autorizaciones
para los circos que lo solicitan con animales salvajes. No es que los prohíban. Un ayuntamiento no puede prohibir una actividad que es legal, pero sí que lo autoriza. Sí es, digamos, su competencia es gestionar la autorización. Y entonces, en base a la falta de legislación sanitaria, de seguridad y de protección animal, los ayuntamientos en muchos casos lo que están haciendo es, yo no entro en circos sí, o con animales salvajes sí, o circos con animales salvajes no, pero mientras no tenga una legislación de tal manera que yo pueda garantizar a los ciudadanos estos tres aspectos, no te voy a dar la autorización. Vamos a ver, los animales que llegan de un hábitat natural son animales que por algún motivo no pueden sobrevivir en el hábitat natural. Es muy raro ya que un zoo cace animales sanos en el hábitat. Los animales que están en el hábitat natural siguen en el hábitat natural, a no ser que alguien los cace. Pero para mantenerlos en vida en un zoo, los zoos lo que hacen es acoger a aquellos animales que han quedado heridos, que están enfermos, y que las policías medioambientales o las autoridades medioambientales han rescatado y que hay que tratar y hay que mejorar o hay que curar en algún lugar. Entonces esos animales llegan al zoo. Los zoos habitualmente también tienen unos programas de cría y digamos que crean su propio almacén de animales y se los prestan los unos a los otros, etcétera. Pero son animales que la inmensa mayoría, ya el 90%, que han nacido ya en cautividad. ¿Qué ocurre? Que estos animales no se pueden soltar ya. El zoo funciona como un reservorio genético y un lugar de investigación para observar, por ejemplo, pautas de comportamiento, para observar pautas de alimentación, para observar pautas de reproducción, problemas, amenazas medioambientales, de contaminación, etcétera, que se experimenta, de alguna manera se observa cómo funciona en cautividad para extraer de ahí unas conclusiones y poder mejorar la vida de sus hermanos que viven en libertad. Pero, o sea, esa es la función realmente de un zoo. Pero en base casi siempre a animales que ya han nacido en cautividad y que no se pueden liberar porque no sobrevivirían. Bueno, tenemos una legislación sobre zoos con una serie de mínimos que tienen que cumplir, que básicamente son mínimos en programas de conservación de especies, es decir, que aporten algo a la conservación, en programas de educación, es decir, que el visitante cuando salga de un zoo no sea una simple exhibición, sino que realmente salga con una información añadida, sepa más de lo que sabía antes, que tenga también unos mínimos de bienestar animal, es decir, que la instalación, pues si es una especie acuática, tenga un lago o un estanque, o si el animal trepa, pues que tenga unas cuerdas o tal. O sea, que haya eso le denominamos enriquecimiento medioambiental, que tenga unos mínimos de seguridad, es decir, que el animal no escape o que no entren especies tampoco autóctonas, conejos o ratones, porque eso puede dar lugar a problemas sanitarios de transmisión de enfermedades, etcétera. Por lo tanto, hay unos mínimos, que hay una ley que los contempla, y las autoridades son las encargadas de, una vez al año, inspeccionar el centro para garantizar que se está cumpliendo con esa legislación y autorizarlo. Entonces, las autoridades, digamos, una vez que han hecho la inspección del centro, realizan un informe. Si el informe es favorable diciendo, este centro cumple con la legislación, lo autorizo. Evidentemente el animal mejora en su calidad de vida. Lo que ocurre es que este tipo de enfoque suele tener dos problemas fundamentalmente. Son los escapismos, no tanto a lo mejor de elefantes o tal, sino
Porque eso es muy visual y es muy impactante y seguramente si se escapa un elefante del biopark, pues estará toda la Guardia Civil detrás del elefante. Pero si se escapa una especie invasora, como por ejemplo un lorito, nadie va a decir nada, porque en fin, es un animal que es mínimo, que no genera un impacto visual. No es lo mismo ver un elefante por una autopista que ver un lorito en un bosque. Pues tú ves en un bosque, primero que sepas que eso es un loro, ¿no? Y en el fondo puede ser más peligroso un loro si es una especie invasora, por ejemplo, que digamos de estas que aniquilan la fauna autóctona. Puede ser más peligroso una cotorra argentina en un bosque de Valencia que un elefante, ¿eh? Entonces, me refiero que el elefante lo van a capturar, se va a ver y le dispararán con un dardo de adormecedor y lo volverán a llevar al zoo. Entonces, suelen tener ese tipo de problemas, estos centros abiertos, porque claro, el animal tiene más capacidad de movilidad y es más fácil que haga un agujero por algún lado, escape por debajo de la valla y se escape. Sobre todo, ya te digo, animales pequeños, no tanto los grandes. Y a la contra, también es más fácil que la fauna autóctona entre y se quede infectada con algún tipo de virus o algún tipo de enfermedad propia de una especie tropical o una especie que luego la puede transmitir a la fauna autóctona una vez más. Por lo tanto, ese estancamiento sanitario del animal, que no entre ninguno de fuera y que no salga ninguno, es mucho más difícil. Y también tienen más problemas de seguridad. Porque evidentemente los animales tienen mayor cercanía al ser humano o pueden acceder de una forma más rápida y sencilla al ser humano, y no todos los humanos tienen, digamos, la capacidad de saber qué es lo que tienen enfrente. Es decir, los humanos somos humanos al final y hay de todo. Y hay gente pues que va de fiesta y hay gente que va con unos criterios absolutamente pues en fin, en vez de aprender con el animal, de abusar del animal, ¿no? Entonces, cuando a eso le unimos que no hay una vigilancia muy intensa sobre los visitantes, nos encontramos con visitantes lanzando la mermelada que te han dado en el hotel, o la mantequilla que te han dado en el hotel, o lanzándole una botella de agua, de plástico, o sea, de plástico y tal. Es decir, ese tipo de cosas son mucho más difíciles de controlar en un centro del enfoque abierto que en un centro del enfoque cerrado, donde realmente hay un foso entre el animal y el espectador. Puede haber 10 metros, hay verjas o hay un panel acristalado unidireccional. Es decir, es mucho más difícil que le afecte la interacción, mientras que evidentemente en ese tipo de centros lo es. No habría problema si todos los humanos fuéramos responsables, pero como eso no es así, desgraciadamente, pues suele conllevar ese tipo de problemas. Bueno, nosotros lo que nos gustaría es, en primer lugar, el primer paso que hay que dar es eliminar las actividades de circo que hay en un zoo. Es decir, los espectáculos, los delfinarios, y eso de un delfín dándole con la cola golpes a una pelotita y pasando por un aro, etcétera. Todo eso no es, digamos, está fuera de sentido en un zoo. Un zoo es una cosa muchísimo más que un circo, ¿no? No podemos rebajar un zoo a la categoría de un circo. En ese sentido, tiene una función y tiene que cumplir con esa función. Por lo tanto, nosotros lo que sí pedimos es el ir, digamos, desinflando la parte comercial que tiene un zoo. Nosotros reconocemos que evidentemente un zoo no está aquí, de algo se tiene que mantener, tenemos trabajadores a los que hay que pagar, es decir, es una actividad económica. Pero lo que queremos es, de alguna manera, rebajar la parte comercial más agresiva, es decir, la del delfinario, o la de, por ejemplo, voy a traer una especie rarísima, un oso panda de no sé dónde y tal, y voy a llenar la ciudad de carteles diciendo ven a ver al oso panda de tal. Tú puedes hacer la misma propaganda para atraer a los clientes, para atraer al público, pero diciendo acabamos de recuperar un animal que nos ha entregado la Guardia Civil herido de no sé qué, ven a verlo. Y podrás
o ven a verlo una vez al mes y podrás comprobar cómo se recupera. Puedes hacer lo mismo, pero sin tener que utilizar estos nosotros llamamos animal de enganche o estos espectáculos de marketing tan llamativos, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que creemos que habría que ir cambiando. O, por ejemplo, el uso de animales en publicidad. Los zoos muchas veces alquilan sus animales para programas de televisión o para spots publicitarios que de alguna manera distorsionan la imagen del animal, porque te hace parecer un tigrecito aparece encima de una cama para promocionar una manta y te hace parecer que eso es un gato. Eso no es un gato, es decir, mentalmente es peligroso ese tipo de mensajes, ¿no? Es asociar un animal salvaje a una convivencia con el humano. Entonces, y de hecho los zoos hay muchos que tienen un buen trabajo en ese sentido y tienen, dentro de su parte educativa, insisten mucho en decir, bueno, usted está viendo aquí este animal en cautividad, pero tenga cuidado, que esto es lo que es. Que esto es un animal salvaje, que esta no es su casa y que su casa es la que es. Pero bueno, al mismo, hay otros que no. Y no solo no, sino que además los alquilan para ese tipo de promociones publicitarias que más cotizan, ¿no? Es decir, o quizá otro aspecto que nos gustaría que cambiaran es, en vez de invertir tantos esfuerzos y tantos recursos en incorporar a su colección especies exóticas, que se realice más función de recuperación y de promoción de las especies salvajes autóctonas. Porque no tiene mucho sentido que tengamos, por ejemplo, en España 130 y tantos zoos y luego el Seprona recoja un águila real herida y no haya donde entregarla porque no hay un hueco en ningún zoo, cuando tienes 131 instalaciones. Y todas están llenas o sea, no hay hueco para el águila real autóctona, pero luego todas están llenas de pájaros y de aves y mamíferos exóticos, africanos, asiáticos, tal. No tiene eso mucho sentido. Entonces, ahí sí que nos gustaría ir poco a poco, girando la tuerca y yendo más hacia un negocio que se enfoque más en la conservación de especies autóctonas, que la parte comercial más agresiva, más impactante, se desinfle y que lo que hagan es publicitarse como centros de investigación, como centros de conservación, como centros de una función social,